nosotros lo que hacemos en la vida es resonar. Resonancia viene de la palabra re, que significa volver otra vez, y de la palabra sonus, que significa hacer ruido, hacer sonar algo o hacer un ruido de nuevo. Ahora vamos a ver de dónde viene este concepto de hacer un ruido de nuevo. En primer lugar, recordemos que algo en el universo decide por intención, dividirse en dos creando dos cosas. A este le vamos a llamar negativo y a este le vamos a llamar positivo. Y con estos dos pasa lo mismo, se dividen creando otros más. Esta imagen es constante, se subdividen constantemente. De uno pasa a ser dos, de dos pasan a ser cuatro y así y así y así. Esto es constante. Una vez que se divide el primero y tenemos estos dos de aquí, que estos dos cuando eran solo uno estaban en tensión, y la acción de estar en tensión se llama intención. ¿Y qué era la intención? Es la acción de estar en tensión. Pero cuando estos dos se separan, la tensión sigue existiendo, y esa tensión los conecta. Recordemos que eran lo mismo. Entonces ambos están conectados por esta línea de tensión. Después, en función de cuánto se alejen el uno del otro, o cuánto se acerquen el uno del otro, esta cuerda va a tener una tensión u otra tensión. Pensemos como en las cuerdas de una guitarra. Cuanto más grave o más baja es la vibración, la cuerda va a ser así, y cuanto más agudo o más alta la vibración, la cuerda va a ser así. Por esto una de las leyes universales es la vibración, porque todo vibra desde el origen. Vibrar significa moverse. Y a todo esto se le llama vibración, y a los periodos en los que se repite se le llama frecuencia. Es decir, cada cuánto tiempo se repite algo. Después a esto lo llamamos una frecuencia alta, que significa que la repetición es muy acelerada, por ejemplo, se repite cada un segundo. Y a esto lo llamamos baja frecuencia, que sería cuando los periodos tardan mucho en repetirse, por ejemplo cada 5 minutos. Entonces esto es la vibración, que puede ser alta o baja. No importa si la vibración es alta o baja, lo importante es que está vibrando, que se está moviendo. Teniendo en cuenta esto, vamos a las cuerdas de una guitarra. Aquí tenemos donde se ajusta la tensión de las cuerdas, y del otro lado se tocan las cuerdas para ver en qué tensión está. O sea que aquí, se genera una tensión y aquí, se genera la vibración. Entonces tenemos que en el negativo se genera la tensión, y en el positivo se genera la vibración. Lo mismo sucede en un piano, cuando toquemos una de estas teclas, la tensión se genera aquí, y aquí la vibración. De esta forma vamos a ver cómo entre tensión y vibración se va a generar algo. Lo que se genera es una onda, que son las notas, entonces tenemos do, re, mi, fa, sol, la, y si. La vibración va a ir subiendo y va a ir generando notas. Entonces, ¿qué es lo que se generó? Se generó una nota. ¿Y qué es una nota? Una nota es un sonus, es decir, un ruido, un sonido, eso es una nota. Es un ruido o un sonido generado por la tensión y la vibración. Entonces, ¿cuál sería el principio de resonus? El principio de resonus estaría en la nota do, en la nota re, en la mi, en la fa, después en la sol, siguiendo con la nota la, después la si, y buscando otra vez la do. El principio es que vuelve a sonar la misma vibración, es decir, la nota do, vuelve a sonar otra vez, pero en una escala superior. En una octava superior. Es un resonus, es el mismo sonido que se repite. El principio de resonancia sería que las vibraciones cada cierto tiempo se vuelven a repetir en octavas, que pueden ser menores o pueden ser superiores. Por lo tanto, el do, siempre va a estar buscando el otro do para cerrar el ciclo. Si os fijáis, cuando cantamos la escala musical en la nota, si parece como que falta algo, como que suena raro, quedamos en tensión. Por eso buscamos ponerle al final otra vez do, como para descansar el do. Para encontrarse a sí mismo en otro nivel de conciencia. Podríamos decir que nuestra vida va del do, al do. Y en el medio todo lo que está ahí son cosas que nos van haciendo buscar esa resonancia, mientras tanto solo estamos en disonancia o conflicto. Esto lo que hace es que durante toda nuestra vida estamos tratando de encontrar la otra nota que nos resuena. Y esto lo que significa es que aquello que soy yo, es decir, yo vibro en esta sintonía en la nota do, pero voy a ir pasando por diferentes sonidos, por ejemplo la, sol, fa, y claro que puedo hacer diferentes sonidos y acordes con otras personas que sean diferentes a mí, puedo generar algo bonito. Pero inevitablemente voy a buscar mi resonancia en esa octava superior de conciencia, es decir, aquello que me resuene. Esto significa que es la misma nota que yo, que tiene la misma información que yo, pero superior o trascendental a mí. Esto implica que cuando nosotros hablamos de resonar no significa que nosotros resonamos con lo que es cierto.
Resonamos con aquello que somos, no con aquello que es cierto. Porque tal vez la nota do no resuene con la fa y necesita de terceros para sonar bonito. Pero eso no significa que la nota fa sea mentira y que yo no pueda resonar con la nota fa porque soy do, no significa que la nota fa sea una mentira. Significa que simplemente la información que yo tengo adentro de mí es diferente a la de la nota fa. Por lo tanto voy a resonar con informaciones que están dentro de mí, porque las otras informaciones van a ser disonantes. Tenemos que saber que cuando hablamos de resonancia, cuando hablamos de resonar en la vida en nuestra realidad, tenemos que recordar que no existe la verdad absoluta. Que no podemos resonar con la verdad absoluta, es imposible, todo es relativo, depende del estado vibracional. ¿Y qué significa relativo? Relativo significa algo a lo que me relaciono. Y relacionar es hacer un lazo otra vez con alguien. Relacionarse es el vínculo que yo tengo con algo que es semejante a mí, como un familiar, o la nota sí con la nota sí. O sea que lo que hacemos en la vida es resonar. Nosotros vivimos la realidad con la que resonamos, no vivimos cosas que no resuenan con nosotros. Cuando hay un conflicto estamos en disonancia. Esto significa que estamos tocando a lo mejor 2 o 4 notas y me falta una nota para hacer que quede bonito, me falta algo para que quede bonito. Entonces tengo que buscar esa nota para salir del conflicto y poder crear armonía, porque estamos en distorsión en conflicto. Pero sin embargo la razón por la cual yo estoy viviendo en conflicto es porque yo en mi vibración me he colocado en esa relación de disonancia. Por esto lo que tenemos que aprender es a resonar mejor. Y para resonar mejor lo que tenemos que hacer es alinear nuestro negativo y positivo. Esto sería conectar lo que sería nuestro espíritu, que es el que regula la tensión de la existencia, con nuestro cuerpo, que es la manifestación del sonido. Y las cuerdas que nos conectan, que llamamos alma, que es la emoción. La coherencia otra vez. Esto sería entrar en resonancia, es decir, afinar el instrumento. Entonces podemos entender cuerpo, alma y espíritu. Ahora vamos a ver cómo se afinaban las cuerdas. Vamos a ver lo que significa incondicionalidad. La palabra in significa negación, la palabra con significa el conjunto, el grupo de cosas, la palabra dicio significa decir. La palabra o significa acción, y la palabra alidad significa la cualidad de algo. ¿Y qué es lo que significa una condición? Una condición es algo que entre muchas personas de un grupo se decidió, o se dijo que esto iba a ser así. Una condición es un grupo de personas que se reúnen y están todos de acuerdo, dicen esto es así. E incondicionalidad significa que no hay un acuerdo común entre todas las partes, y por lo tanto las cosas no son lo que el grupo decide, sino que simplemente son. Por lo tanto, incondicionalidad en sabiduría sería estar abierto a escuchar, a aprender, a recibir conocimiento, a escuchar otros puntos de vista, a aprender nuevas cosas, y tengo que estar abierto a cambiar mis puntos de vista, mis percepciones, mis realidades en función de cómo las pienso. Después, la forma de ser incondicional en el amor es liberándome a mí y a los demás de mis expectativas y de mis vínculos emocionales, liberarme de mis dependencias. Liberar los vínculos sin expectativas de lo que tiene que ser, ni dar ni recibir, simplemente por lo que son. Y en la voluntad, ¿cómo puedo ser incondicional? El libre albedrío, ¿se acuerdan? Tomar nuestras propias decisiones. ¿Y cómo puedo tomar mis propias decisiones? Pues haciendo cosas que estén fuera por lo dicho por mi clan, por mi familia, por las cosas que se me vienen dichas como mandatos, bien sean sociales o culturales o religiosos, y las tradiciones. Soltar todo esto. Y para lograr hacer esto necesito amar incondicionalmente y ser sabio incondicionalmente. En la cultura atlante, para trabajar con esta información, para trabajar con esta transformación del ser, la resonancia era el lenguaje universal. Y por lo tanto se tenía que aprender a utilizarlo para así poder transformar la realidad. Y habían construido su idioma en función de este conocimiento, de esta sabiduría. Y por lo tanto habían construido un idioma para hablar con el universo y corregir las disonancias, dando forma a algo que hoy podríamos llamar mantras. Esta lengua fue partiéndose en muchas que se fueron diversificando según la especialización de cada territorio. Porque cada territorio en cada lugar se hablaba de una manera diferente y se tenía que adaptar a la música de ese lugar, y así los idiomas fueron modificando con este sentido. En el río Nilo la lengua que se recuerda se llamaba Zaitu, y era utilizada para esto. Este idioma está constituido por 9 vocales y 36 consonantes más una letra aspirada. Y cada una tiene un significado.